Hola a todos, en este vídeo quiero mostraros cómo pasar de esto a esto, o lo que es lo mismo, cómo podemos rellenar en Silhouette Studio nuestros diseños utilizando varias imágenes, así que vamos a verlo. Para este ejemplo, yo lo que voy a hacer es utilizar este diseño de una caja y la rellenaré utilizando varias imágenes. Si estáis utilizando un diseño que esté compuesto de varias piezas, lo primero que tenemos que hacer es desagruparlas. En este caso, al ser una caja, yo tengo el contorno de corte de la caja, pero también las líneas de plegado. Así que lo primero que voy a hacer es desagruparlo. Para ello selecciono mi diseño, le doy a botón derecho de ratón y le doy a desagrupar. Y fijaros que ahora tengo por separado el contorno de la caja de las líneas de plegado. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, ya podemos abrir en el programa de Silhouette Studio las imágenes que queramos utilizar. Para eso, lo que vamos a hacer es irnos directamente a la carpeta de nuestro ordenador o computadora donde tengamos guardadas las imágenes que queramos utilizar. En este caso, yo me voy a la ubicación y voy a utilizar estas dos imágenes. En otro de mis vídeos os contaba que una forma que tenemos de rellenar diseños en Silhouette Studio es directamente seleccionar esa imagen y arrastrarla dentro de la forma que queramos rellenar, pero no es lo que vamos a hacer en este caso porque queremos utilizar varias imágenes. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, pues simplemente arrastrar las imágenes dentro del programa de Silhouette Studio para simplemente abrirlas. Fijaros, de esta manera. Y ya tengo aquí las dos imágenes que voy a utilizar para rellenar mi diseño. Fijaros que en este caso yo estoy utilizando dos imágenes que son consecutivas o que tienen continuidad. Esto no es necesario, pero sí que es cierto que hace que al rellenar un diseño con varias imágenes quede muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Bueno, pues yo lo que quiero hacer es rellenar la parte o la mitad inferior de mi diseño con una de las imágenes y la parte superior con la otra. Así que vamos a ver los pasos que tenemos que seguir. Bueno, pues si solo fuésemos a utilizar dos imágenes, como las dos que tengo aquí, que ahora veremos que en realidad van a ser 4, lo que haríamos es empezar a colocar primero el tamaño de la imagen correspondiente al tamaño de la caja. En este caso, por ejemplo, si quiero que ocupe toda esta parte, voy a hacer zoom para que se vea mejor, me la traería hasta el borde que yo quiera rellenar. En este caso, para que me mantenga la continuidad una vez quede luego plegada y montada la caja, no me lo voy a llevar hasta la parte de la solapa, sino que lo voy a dejar hasta el borde de la caja. Pero en este caso lo que me está ocurriendo es que el patrón me queda muy grande y no quiero que sea tan grande, quiero que sea más pequeño. Con lo cual lo que voy a hacer es utilizar, en lugar de dos imágenes, voy a utilizar 4. De esta manera nos va a servir para ver más veces repetidos los pasos que tenemos que seguir, porque en realidad siempre vamos a estar haciendo lo mismo. Bueno, pues en este caso, como decía, quiero utilizar más de una imagen, así que voy a reescalarlo para que me ocupe solo la mitad de la caja. Así que voy a hacer zoom y voy a escalar la imagen para que me llegue hasta la mitad. Y una vez que la tengo, me voy a hacer una copia a la derecha para rellenar la segunda mitad de la caja. Eso lo voy a hacer seleccionando la imagen y haciendo Control o Command si tenéis Mac y flecha derecha del teclado. Y fijaros que de esta manera ya tengo relleno todo el ancho de mi caja. Vamos a llevarlo un poquito más arriba para que me quede justo hasta la mitad. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente, con la de abajo. En este caso, de nuevo, vuelve a ser muy grande y puedo o volver a hacer lo mismo que antes o directamente, si sé cuál es el ancho de esta, que lo tengo aquí, selecciono y le doy esa medida. Le doy a Enter, ya tiene el tamaño, la coloco en el lugar que quiero y vuelvo a hacer lo mismo. Me hago una copia hacia la derecha con Control y flecha derecha del teclado. Y ya tengo las 4 imágenes que voy a utilizar para rellenar mi caja. En este caso, el diseño que vosotros queráis. Lo siguiente que vamos a hacer es llevarnos todas estas imágenes al fondo o hacia atrás para poder ver las líneas de la caja. Así que selecciono todas las imágenes, le doy a botón derecho del ratón y a enviar detrás. Y fijaros que ya puedo ver la línea de la caja. Sí que es cierto que se ve poquito, lo que puedo hacer es darle grosor para que lo veáis mejor. Esto en realidad no tenéis que hacerlo, simplemente para que veáis mejor por dónde va la línea y que veáis que este es el contorno de la caja que queremos rellenar. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues tenemos que ir recortando cada una de estas imágenes con la forma del diseño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que hacernos copias de la forma con la que queremos recortar, con lo cual seleccionamos lo que es el borde de la caja,
Le damos a botón derecho, le damos al botón de copiar, volvemos a dar botón derecho y le vamos a dar al botón de pegar delante. Hay un atajo para hacer esto que sería Control C o Command C, que sería copiar, y Control F o Command F, que sería pegar delante. Pero si no os acordáis del atajo de teclado no pasa nada porque lo podéis hacer con botón derecho de ratón. Bueno, pues yo ya me he hecho una primera copia. Vamos a ver cómo hacemos el recorte. Nos vamos a venir de la barra de la derecha a las opciones de modificar. Voy a traerme esto aquí porque lo vamos a utilizar bastante. Selecciono la imagen, la primera de ellas, lo vamos a hacer esto cada vez con cada imagen que necesitemos. Y con el Shift pulsado selecciono la copia que me he hecho del contorno de la caja. Y simplemente le tengo que dar a recortar. Y fijaros que ya se me ha acoplado a la forma de la caja. ¿Vale? Pues ¿qué es lo que tenemos que hacer esto? 4 veces, una por cada imagen que tenemos. Voy a seleccionar primero la caja, voy a hacer de nuevo copiar y pegar delante, selecciono el contorno de la caja y la imagen, con el Shift pulsado le damos a recortar y ya hemos vuelto a hacer lo mismo. Vamos a hacer ahora lo mismo con las dos de abajo. Lo primero sería hacernos una copia de la caja, voy a hacerlo con el atajo Control C, Control F, seleccionamos también con Shift pulsado la imagen a recortar y le damos a recortar y ya lo tenemos con la siguiente. Y ahora por último seleccionamos esta, Control C, Control F, seleccionamos la imagen también, le damos a recortar y ya lo tenemos listo. Ya tenemos el recorte de todas las imágenes. Fijaros que el único problema que tengo ahora mismo es que no se ven las líneas de plegado. Bueno, pues las líneas de plegado no han desaparecido, simplemente están por detrás. Con lo cual, si queremos que aparezcan, lo que hacemos es seleccionar todas las imágenes que acabamos de recortar con el Shift pulsado haciendo clic, botón derecho de ratón y le damos a enviar detrás. Y fijaros que ahora sí puedo ver no solo las líneas de plegado, sino también el contorno de la caja, que por cierto yo le di más grosor para que lo vieseis, pero voy a volver a dejarlo como estaba porque realmente no es necesario. Y fijaros, así de fácil hemos rellenado nuestro diseño con las imágenes que nosotros queríamos. Lo que voy a hacer ahora es agrupar todo esto y simplemente tendríamos que preparar nuestro diseño para imprimir y cortar. Así que me voy a la configuración de página, en mi caso lo voy a hacer en tamaño A4, voy a activar también las marcas de registro o bien con la tecla M o bien os venís a la activación de las marcas de registro, acomodo la caja, la escalo para que me quepa en mi documento, lo acomodo bien, ya puedo cerrar esta ventana y ya tengo mi diseño listo para imprimir y cortar. Una vez que lo tengamos impreso y lo hayamos cortado, ya tendremos nuestro proyecto listo. Pero lo más importante es que ya sabes cómo rellenar tus diseños en Silhouette Studio utilizando las imágenes que tú quieras. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, dale a like. Si te queda cualquier duda, puedes dejármela en los comentarios. Y por supuesto, corre y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. ¡Hasta luego!